Ahora sí, dale. Ok. Continuabas en tu salud al día con el doctor Douglas Olivero David, quien es neumonólogo infantil. Habíamos quedado en la parte anterior que, así como dio grandes beneficios el salbutamol a la humanidad, porque eso fue en todo el mundo, que nos ayudó increíblemente en las crisis que hasta hoy todavía inclusive está de moda. Algo que tú mencionabas, el inhalador de aerosol más económico que existe en el mercado y es el que más distribuido hasta gratuitamente. Pero sabemos que tenía muchos efectos secundarios. Y me llaman aquí también de las redes sociales que tienen en su cintillo sobre eso, que aclarara más sobre el aerochamber o bottle max o cámara de aire. ¿Qué le debemos al salbutamol y ya por qué debemos dejar de usarlo? Si hay alguna indicación, porque tú eres el especialista, el que debe dar la indicación. Bueno, doctor, realmente el salbutamol, como usted lo dice, sigue siendo la piedra angular en el tratamiento de la crisis. El tratamiento de la crisis debe de usarse salbutamol, se debe usar un beta 2 de acción agonista, es la clasificación farmacológica, y de los más usados en el mundo siguen siendo albuterol y salbutamol. Realmente están muy indicados y son la piedra de angular, como le repito, para el tratamiento de la crisis de asma. Sí, ha sido a veces satanizado por los efectos secundarios, sobre todo la madre, cuando no se le ha explicado, no se ha entrenado bien sobre los efectos secundarios potenciales, tiende a tenerle miedo. ¿Por qué? Porque ser un beta 2 agonista, o sea, va a actuar sobre todos los receptores beta de la economía, o sea, de todos los receptores beta en el organismo, y una de las cosas que afecta es la parte cardíaca porque va a dar taquicardia como efecto normal del tratamiento. Eso no es un indicativo de suspender el tratamiento. Son indicativos de suspender el tratamiento cuando hayan reacciones adversas reales, como son choques anafilácticos, obviamente que tiene indicación absoluta y que tiene que ser manejado inmediatamente por el equipo médico. Cuando hayan reacciones de piel, como abones que pueden presentarse, o sea, como lesiones en piel que son pepitas, así como cuando le pica un zancudo, pero que son generalizadas. Y cuando hay pacientes con cardiopatías, o sea, con afecciones cardíacas congénitas, en niños es algo que sí se observa con más frecuencia, entonces tenemos que tener especial cuidado cuando son cardiopatías que se llaman de bajo gasto. Solo esas cardiopatías o arritmias cardíacas, porque por ejemplo hay cardiopatías que sí son compatibles con el uso de salbutamol. Entonces no es que esté contraindicado o que esté en desuso, al contrario, sigue siendo la piedra angular de uso, pero este uso tiene que ser de la mano con su médico tratante, en este caso el neumonólogo, el consejo de su pediatra para la vigilancia, dado que tenemos que supervisar todo ese manejo. La otra cosa es que, como hablamos, los inhaladores con cámara siguen siendo importantes y la aerocámara, conocida comercialmente entre otros nombres como Aerochamber, como Botelmax, Vortex, que es una de las mejores porque no tiene electrostática, son dispositivos donde el inhalador se va a ajustar en la parte posterior y se va a colocar la máscara que hace un cierre hermético entre el inhalador y la cara del niño o del adulto o del adolescente, y al disparar la partícula de medicamento se va a separar del aire comprimido de los propelentes y el niño va a inhalar todo el medicamento para que llegue directo al pulmón. Eso de electrostática es, la cámara puede Sí, difundir verdaderamente el medicamento de la presión del aire. la electrostática es porque el dispositivo, sobre todo los plásticos, pueden tender digamos, todo emite una onda eléctrica. Entonces, si yo froto, por ejemplo, alguna ropa, alguna cosa, eso me hace que tenga esa sensación digamos, adherencia. Recordamos mucho con los viejos televisores, los de pantalla. Cuando uno apagaba el televisor y colocaba el bracito, los pelitos se iban hacia el televisor. Ese es Eso es el correcto. ejemplo mejor de electrostática. Entonces esas partículas se pueden adherir a las paredes de la cámara y eso hace que pues haya disminución en el, digamos, efecto de tratamiento, pero además se adhieren partículas que pueden con el tiempo guardado inhalar polvo y además del efecto beneficioso del medicamento vas a inhalar partículas alergenas. Entonces no me estás haciendo efecto porque realmente estoy inhalando partículas alergenas. O sea, sería recomendable limpiar el aerochamber o el La buena dispositivo. higiene del dispositivo y la buena Eso se higiene, puede hacer, correcto, la buena porque higiene yo del creo que nadie lo dispositivo. hace. Y eso vamos a aprovechar. Eso es importante, Claro, porque yo creo que nadie lo hace. vamos a aprovechar la entrevista, porque eso es muy importante, la forma como manejamos el dispositivo, porque a veces tenemos muy buen medicamento y el mal uso del dispositivo lleva al manejo de las crisis. ¿Por qué? Por uno es lo que le estoy diciendo, se acumulan partículas de polvo en la cámara y esas partículas de polvo que se acumulan se van a inhalar.
Entonces, la limpieza del equipo debería de ser, cuando son equipos que no son especiales para la parte electrostática, se quitan las tres partes, él viene generalmente con tres partes, que es la parte posterior, el tubo plástico en sí y la máscara. Aquellas mamis que lo tienen saben cómo es ese dispositivo. Esa parte, la cámara plástica, la transparente, se sumerge en un agua con 4 o 5 goticas de jabón líquido, puede ser lavaplato o de champú de bebé o jabón líquido de bebé. Se dejan allí remojando 20 minutos, se saca, se escurre el agua jabonosa y sin lavarlo se le deja la película de agua con jabón al equipo, de manera que eso disminuye la electrostática. Se deja secar, eso no va a tener un olor importante para que el niño haga crisis en ningún momento y se guarda en una bolsita con cierre mágico. ¿Por qué? Porque la mamá generalmente lo guarda en el bolso del niño o en la cartera. Y allí vienen partículas de polvo, el polvo de la Se vuelve clorete, a de la cosa, se contaminar. vuelve a contaminar, se vuelve a llenar de polvo y el niño va a respirar esas partículas. Entonces, por eso es importante la forma en que lo lavamos y lo guardamos. Y luego con eso, pues usar el inhalador correcto. Como les dije, el salbutamol es el inhalador adecuado para el manejo de la crisis, pero luego un paciente tiene que irse a su casa con el manejo control y es el esteroide, el corticoesteroide inhalado, la piedra angular en el manejo del control del asma. ¿Qué enfermedades son más frecuentes en neumonología infantil? ¿O cuándo debe ir el paciente o la madre llevar a su hijo al neumonólogo infantil? Bien, pues los neumonólogos infantiles tratamos todo lo que es la vía aérea superior e inferior, desde la parte de nariz, rinitis, senos paranasales, sinusitis, faringitis, amigdalitis. El oído tiene una especial comunicación con la vía respiratoria, por lo tanto también manejamos la parte de otitis y a partir de allí la vía respiratoria inferior, bronquios, pulmón propiamente, entonces neumonía, bronquitis, tuberculosis infantil. En el adolescente se ve tuberculosis, en el niño se ve tuberculosis y tenemos que estar pendientes de ello. Enfermedades especiales como la fibrosis quística, muy poco común, pero también existen tumores pulmonares, o sea, también lo vemos nosotros, afecciones de la pleura, que es la capa que envuelve el pulmón, son todas las patologías dentro de muchas que manejamos en la parte infantil. Hay enfermedades sistémicas, o sea, enfermedades que afectan todo el organismo y que pueden comprometer el pulmón. Por ejemplo, el paciente con VIH-Sida puede también tener afección pulmonar y eso también vamos de la mano con ellos. Pacientes con enfermedad renal crónica también manejamos en conjunto porque afecta a la parte pulmonar. Pacientes con problemas del hígado, que son de la parte de gastroenterología infantil, también van de la mano con el neumonólogo porque también pueden afectar la parte pulmonar. Y así una serie de patologías. Lo más importante es el control pediátrico regular para que el pediatra pueda diagnosticar precozmente aquellas patologías que pueden ser manejadas en conjunto con el neumonólogo y poder trabajarlos en conjunto. El primer diagnóstico generalmente lo hace el médico general o el pediatra para poder referir a la consulta de neumonología. Por otra parte, dentro de la serie de patologías que tenemos más común en la parte de neumonología infantil, pues encontramos las infecciosas y las no infecciosas. Desde el punto de vista infeccioso ya los hemos nombrado, la bronquiolitis, síndrome coqueluchoide, laringotraqueitis o croup, la neumonía, problemas de afección virales que puedan derivar a una neumonía viral o una bronquitis, toda la parte de la vía respiratoria superior, como dijimos, y desde la punta de tuberculosis infantil, que no es muy común, pero que sí la observamos, ¿ok? Ha aumentado. Ha aumentado, eso sí Yo podemos tengo tener muchos decir. pacientes en el hospital Uh-huh. de un grupo etario entre 13 y 18 años que han desarrollado tuberculosis. Sí, correcto. Y son jóvenes que no se ven como tan desnutridos ni tan llevados por cualquier crisis que haya y desarrollan tuberculosis. Es lo que me tiene como alarmado. No sé si tiene que ver con la potencia de las enfermedades virales que hay ahorita respiratorias, revientan aquel nódulo de Gauss famoso, o hay una predisposición a eso. Sí, realmente es por tal vez el contacto, el hacinamiento, que es muy importante. A veces las condiciones de hacinamiento llevan al desarrollo de tuberculosis en el paciente. Entonces, sí, esos son factores que pueden estar aumentando la incidencia de tuberculosis. A veces el manejo inadecuado, porque se estigmatiza mucho la tuberculosis. El 24, el lunes 24 se conmemoró el Día Internacional de la lucha contra la tuberculosis y se habla que en el mundo hay aumento de los casos. Entonces, en Venezuela, por los problemas de hacinamiento, como hablamos, relacionado con la pobreza, He el mal visto manejo, eso, eso, ¿oíste? El el hacinamiento. hacinamiento, correcto. Entonces, esas son cosas que van a incrementar el número de casos de tuberculosis. Y ahí es muy importante conocer que cuando se diagnostica un paciente adulto tuberculoso,
tenemos que inmediatamente, desde el punto de vista epidemiológico, investigar la red de niños de influencia, porque cada vez que hay un adulto con tuberculosis hay que estudiar el núcleo familiar, estudiar esos niños que están dentro de la casa, porque al estudiar los niños vamos a diagnosticar si hay riesgo o no de infección por tuberculosis y entonces podemos hacer profilaxis, sobre todo en los menores de 5 años. Es necesario que todo paciente con menos de 5 años en un contacto íntimo con un paciente con tuberculosis reciba tratamiento quimioprofiláctico. También me escriben por acá en las redes sociales que tienen a su alcance en nuestro cintillo la apnea del sueño. Tiene que ver eso, hay niños que tienen periodos de alcea, dejan de respirar, le da como un susto y en la noche llaman gritando a la mamá con dificultad para respirar. Eso tiene que ver con la neumología infantil, no solo con otorrino. Sí, es correcto. Eso es de manejo conjunto. Es una de las enfermedades de manejo conjunto y tiene que ver mucho con la parte de neumonología infantil, dado que la apnea del sueño es una condición que sufrimos las personas con sobrepeso. ¿Sí? Al tener sobrepeso, pues la vía aérea se hace más dificultosa para respirar y podemos tener apnea del sueño. Pacientes pediátricos con grandes problemas de adenoiditis, ¿ok? Las adenoiditis o las adenoiditis amigdalitis con una hipertrofia, un crecimiento muy aumentado, puede llevar a apnea obstructiva del sueño. ¿Cuál es el problema de la apnea obstructiva del sueño? Como usted lo sabe, doctor, le recordamos a la población que al respirar mal durante la noche, en la noche disminuimos la oxigenación. Normalmente eso es algo que naturalmente el dormir uno baja un poco la oxigenación, baja la frecuencia cardíaca y eso es normal. Pero cuando hay apnea obstructiva del sueño, baja mucho la oxigenación y aumenta el CO2 a nivel pulmonar y a nivel sanguíneo. Eso hace que haya afecciones cardíacas, afecciones cerebrales, cansancio, agotamiento, y eso pues puede repercutir en la salud del adolescente, niño grande y del adulto, por supuesto. Entonces son patologías que tenemos que evaluar y vigilar, sobre todo en estos casos. Los niños con problemas de hipertrofia amigdalar, adenoidea de manera muy importante, que son roncadores frecuentes, adolescentes, perdón, que tienen también problemas de obstrucción, de respiración incorrecta, con despertares nocturnos importantes, y los adultos, por supuesto. Y hay que diferenciarlo de algo que se llama terrores nocturnos, porque el niño que se despierta gritando normalmente es el niño que tiene un terror nocturno que es diferente a esto y es otro ámbito de la pediatría, ¿no? Pero sí tenemos que considerar la apnea de obstructiva del sueño. Diferenciarla también de algo que es importante, los recién nacidos. Y algunos lactantes tienen unas apneas transitorias o pausas respiratorias normales completamente. O sea, un recién nacido respira al doble de lo un adulto. Un adulto respira en promedio 16 a 20 respiraciones por minuto. Un recién nacido respira entre 36 y 40 veces por minuto. Pero él, mientras está respirando, hace una pausa y respira. ¿Ok? Esas son pausas o apneas normales de Normales recién ya. nacido o lactante muy pequeño y que no tienen que ver con problemas respiratorios reales. Y eso del broncoespasmo o el displasia broncopulmonar y estos pacientes niños que tienen una respiración como muy fuerte, que tú le sientes, estás al lado y él le suena el pecho. Viste que todo el tiempo andan con el pecho que le suena. Bueno, a esos niños que tienen esa respiración fuerte que les suena el pecho, necesariamente hay que evaluarlos porque entramos nuevamente en el territorio de las alergias, tanto respiratorias superiores, rinitis y rinosinusitis, como asma. Normalmente está manejando una secreción de una forma inadecuada y hay que ver que ese manejo de secreciones no sean porque hay una rinitis donde está produciendo más moco del adecuado o porque hay ya lesión bronquial que está ayudando a aumentar el moco y que está contrayendo ese bronquio y por eso se escucha la respiración que no debería de escucharse en condiciones normales. Entonces, tiene que consultar su pediatra, su médico general y con eso observar que no hay una lesión bronquial, asma o una rinitis alérgica. En cuanto a la displasia broncopulmonar, pues es una enfermedad con nombre muy propio de la infancia también, es muy rara, más en los manejos adecuados en la primera infancia, en el recién nacido, porque tiene que ver una consecuencia, o bien de una infección que fue muy severa y que hubo daño alveolar y pulmonar, o bien asociada a la ventilación mecánica. Niños recién nacidos que por alguna enfermedad tuvieron que ser o lactantes ventilados con ventilación mecánica e intubación, y eso produjo en ese niño por un largo tiempo lesión por la misma ventilación inherente a salvarle la vida, se quiere salvar la vida del niño y por eso se ventila,
pero ese tiempo de ventilación prolongado, porque no se pudo deshabituar del oxígeno, de la ventilación, pues puede llevar a un potencial riesgo de displasia broncopulmonar. Entonces son infecciones muy severas o procesos de ventilación muy severos donde hay lesión pulmonar y pues todo esto lleva un manejo multidisciplinario. Y aquello con respecto al tratamiento de las enfermedades pulmonares, principalmente el asma, que conllevan primero el broncodilatador, el antihistamínico, el antialérgico, bueno, los mismos, el esteroide, aquella vacuna que se colocaba con la inmunoglobulina E, todo eso. Hay otra cosa que, como el Ombrise, que disminuye como la susceptibilidad o la hiperreactividad del pulmón. ¿Se debe utilizar todo a la vez o ustedes determinan cuál de estas 4 o 5 terapéuticas se le deben dar al paciente o todas? Porque llegó un momento que le ponían a todos los pacientes las 5 y bueno, y de ahí no salía, ¿no? Entonces, hoy como en día hacen, porque bueno, yo he escuchado ya la inmunoglobulina E por ahí no está. Y con los inhaladores, pues para conseguirlos es costoso. ¿Cuál debe ser la terapéutica? ¿Debe ser dictada por ti o como neumólogo infantil o sigue tener que ser uno por allí empírico en lo que hace? Claro, insistimos en que la consulta debe de ser lo principal para el manejo y control de un paciente. Y tenemos los niveles de actuación. Entonces, el control pediátrico es fundamental dentro de todo manejo. En conjunto con el neumonólogo, vamos a determinar, diagnosticar asma, que es una de las cosas importantes. Hemos hablado mucho de asma, pero no hemos hablado del diagnóstico de asma. Y el diagnóstico de asma, en mi caso en particular, he visto en la consulta muchos pacientes que me llegan, no, es que alguien me dijo que no podía decir que era asmático antes de los 6 años. Y eso es completamente falso. Yo puedo diagnosticar asma desde niños pequeños, desde tan temprano como el lactante. Ese niño que tuvo bronquiolitis, padres con antecedentes de atopia o de asma o de alergia, y que además de eso presenta enfermedad recurrente con sibilantes, con pitos, se le escucha el pito, y que ha ido a urgencias por repetidos cuadros de broncoespasmo, yo tengo que hablar de asma. Y hay estudios que podemos hacer desde pequeños para poder evaluar alergia y asma. Entonces, yo puedo diagnosticar asma en niños pequeños, desde antes de los 5 años. Una vez que yo he diagnosticado asma o tengo un alto riesgo de asma, tengo que iniciar controlador. Y aquí ya las guías internacionales, GINA y GEMA, son las dos Biblias, por decirlo de una manera, del asma, de la guía del manejo del asma. Y estas dos guías nos hablan de pasos en ese manejo de asma. Para ello, yo tengo que interrogar al paciente, examinarlo, evaluarlo, hacer los paraclínicos adecuados que pasan por el estudio, radiología, laboratorios específicos. Y con todo eso voy a clasificar a ese paciente. Y de acuerdo a esa clasificación voy a iniciar la escala de tratamiento de acuerdo a la severidad del asma crónica, no de la crisis de asma, porque la clasificación de crisis de asma ya la hablamos. Entonces, esa clasificación de asma crónica, vamos a iniciar esa terapéutica. Ahora, cuando yo inicio esta terapéutica, obviamente tiene que ir de la mano con control ambiental, con dieta y con ejercicio. Eso es muy importante. Entonces, el ejercicio va a ser una de las piedras angulares junto con el tratamiento terapéutico. Cuando coloco alguno de los tratamientos que usted nos acaba de mencionar, que todavía por ejemplo, la inmunoglobulina E para aquellos pacientes, digamos, de nivel 5 de GINA, que son uno de los peores manejos, porque es más difícil y más complicado, se puede conseguir a precios costosos, pero se puede conseguir. De hecho, hasta un tiempo atrás el programa del Seguro Social lo manejaba, no sé en este Ajá, momento si sí, lo está así es. manejando, pero en este momento La tengo tiempo que no lo he vacuna, que era la utilizado, famosa exacto, la famosa vacuna. vacuna, tengo tiempo que no lo he utilizado, no lo he referido para el uso, entonces no sé si en este momento está, pero sí hay tratamientos que se pueden utilizar en cualquier momento. Cuando hay desnutrición o cuando hay alguna enfermedad asociada al asma, esto exacerba mucho las crisis, entonces controlar la enfermedad de base. Eso es muy importante. Si es necesario manejar en conjunto con alergólogos, inmunólogos, también se debe de hacer en su manera oportuna. Pero la cosa es ir al neumonólogo para manejar en conjunto, no al revés, ir al inmunólogo para después retroceder al neumonólogo. Por eso tenemos niveles de control. Y en cuanto al tratamiento, como les dije, la piedra angular sigue siendo los corticoides, pero una de las cosas fundamentales es desmitificar en el familiar, en la madre, en el padre, en los abuelos, el que piensen que el tratamiento es dañino por sí solo o adictivo. No hay una adicción al tratamiento. Lo que hay es un manejo incorrecto y necesidad de crisis por recaídas y necesidad de rescate. Y ese estudio que en el diagnóstico, por lo que me dices, pues el diagnóstico es clínico prácticamente.
el uso de la espirometría Ujú. y la placa en los rayos X. Tú sabes que hay un abuso de la rayos X cada vez que semanalmente lleva la mamá al niño a la emergencia, pues el médico, bien sea por su inexperiencia o que la cultura del paciente en Boconó y en Trujillo, yo creo en Valera no tanto, pero en Boconó y Trujillo sí. Si tú no le haces la placa al paciente, eres mal médico, mal pediatra, mal neumonólogo. Entonces, él busca la manera de hacerle la placa. Entonces, ¿cómo digamos esa rayos X mal hecha y cuándo debe ser bien establecida? Muy buena Y la pregunta. espirometría, indudablemente, cuándo se debe hacer o no se debe hacer en el diagnóstico. Y sigue siendo clínico el diagnóstico del asma porque no tenemos un marcador sanguíneo o inmunológico que nos las dicte. Esa es una muy buena pregunta, doctor Manuel, porque realmente eh, estos programas que la comunidad nos escucha con una voz confiable como la suya, vamos a desmitificar muchas cosas. Y una de las cosas importantes, y siempre le digo a los residentes en la consulta, en la revista y cuando tengo la oportunidad de darles clase, que tenemos que hacer la educación del paciente. Un paciente que conoce a su médico y que su médico le habla con propiedad y con conocimiento de algo, va a agarrarle confianza a ello. Entonces, cuando yo le digo usar la cámara, eso lo va a ayudar. Cuando le digo, mira, no necesitas antibiótico porque lo principal son enfermedades virales, no va a pedir o exigir el antibiótico. ¿Qué pasa? Si yo tengo en las emergencias, está de choque, sabemos, los residentes internos más nobles, los más recién graduados, entonces son caras nuevas, el papá llega con una cara nueva, muchas veces ahora se gradúan más jóvenes, entonces tienen caras más Sí, es jóvenes, más joven. entonces el papá desconfía de esa cara joven aunque sea brillante. Entonces tenemos que conciencia, con educación, con esfuerzo de enseñarle al papá que el antibiótico no es el principal medicamento, que se lo va a usar, lo va a necesitar, lo va a usar y va a ser adecuado, pero que si no, no es el primer medicamento. Que no necesita una rayos X, que el papá no puede exigirme a mí que yo tengo que hacer una rayos X. Yo tengo que enseñarle al papá cuándo él necesita una rayos X, porque es que es radiación, eso no es adecuado. Y por ejemplo, para el diagnóstico, usted lo acaba de decir, es clínico, sigue siendo diagnóstico clínico de asma. Papás con asma, alergia, muchachos con sibilancias recurrentes que necesitan salbutamol para rescate, probablemente es asmático, el diagnóstico es clínico. Pero cuando yo quiero hacer el conocimiento de ese asma, voy a los paraclínicos. Entonces, si hago una rayos X hoy y tengo signos de algo que se llama atrapamiento aéreo, ese atrapamiento aéreo no va a mejorar en 15 días, en un mes. Va a pasar meses antes de yo ver ese atrapamiento aéreo. A menos que yo esté seguro de que ese paciente en una próxima visita tiene una neumonía, tiene una lesión de neumotoras, alguna complicación, yo no debería de solicitar una nueva rayos X. Por ejemplo, los laboratorios. Yo tengo que guiarme para ver la parte alérgica. Pero si yo tengo ese paciente ya hoy le diagnostiqué, hice exámenes y veo alterado o no, está alterado en el supuesto que esté alterado, hay cambios allí que no van a ser inmediatos. Yo en la próxima consulta no necesariamente tengo que hacerle exámenes de laboratorio. Porque es común, a lo mejor a usted le ha pasado en su consulta, yo le hice tal cosa para traérselo a consulta. Preferible es que vaya a consulta, yo le pido los exámenes de acuerdo a lo que considero en la consulta o no le pido exámenes hasta la próxima consulta. Así es. Pero muchos pacientes nos llegan, mira, aquí tengo la rayos X, no la necesitaba. Aquí tengo estos exámenes, no los Con todo necesitaba. llega. Y lo que necesitaba no me lo hizo. Entonces, eso es importante, ir primero a la consulta y luego de la consulta es que vamos a hacer los exámenes de laboratorio. Y la espirometría sigue siendo el tratamiento, perdón, el estudio gold estándar para concluir seguimiento y diagnóstico de asma. ¿Por qué? Porque dijimos que el diagnóstico es clínico, pero ahí voy a ver la lesión pulmonar tanto de obstrucción como cuando afecte la capacidad vital. La espirometría es el ejemplo, por eso coloco analogías porque son a veces prácticas más frecuentes. A veces la gente no va mucho al neumonólogo infantil, pero sí más al cardiólogo infantil o ha conocido algún cardiólogo de adulto. Entonces, cuando usted va al cardiólogo, necesariamente le hace un electrocardiograma. Necesariamente, porque lo va a examinar muy bien y va a auscultar, va a ver todo clínicamente, pero necesita ver la funcionabilidad del corazón. Entonces, yo necesito ver la función pulmonar y esa función pulmonar me la da la espirometría. En niños menores de 6 años, que no son colaboradores, o pacientes con alguna enfermedad neurológica, que no son colaboradores, está muy difícil hacer una espirometría porque se requiere de un esfuerzo respiratorio. Entonces, para ellos tenemos un estudio que se llama resistencia de vía aérea periférica, que va a ver solamente el grado de obstrucción bronquial, pero que sigue siendo bastante alto, efectivo para poder concluir asma y poder hacer seguimiento. ¿Cómo estamos con los tratamientos
diríamos, de boga. ¿Qué hay nuevo para las enfermedades respiratorias? ¿Hacia dónde vamos en las enfermedades respiratorias? ¿Cómo manejas tú las cosas coloquiales en el ambiente si las nebulizaciones estas con eucalipto y las vaporizaciones con muchas montes, hierbas, menta, ¿verdad? El Big Vaporú, que bueno, pues tiene 120 años en nuestra humanidad y lo ponen para el pecho. No, pónganle Big Vaporú en el pecho y detrás de las orejas y el paciente y en la nariz y va a mejorar. Pero eso vamos a hablar después que regresemos de este breve corte. Recuerden, tienen las redes sociales y estamos con el doctor Douglas Olivero David, quien es neumonólogo infantil. Ya regresamos. No se separen de Tu Salud al Día. Ya le llevo a usted cuánto llevamos.